Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas en la agenda de noticias, sobre la base de algunos temas precisamente que han marcado notoriedad en la agenda informativa. El primer punto en el programa se vincula con el escenario político. Esto acerca de la situación interna en el movimiento al socialismo y las perspectivas acerca de las candidaturas a la presidencia. Es de conocimiento público que hubo observaciones, la anulación del Congreso de la UCAeñe, aspecto que ha derivado también en algunas reacciones de parte del sector del expresidente Evo Morales. ¿En qué medida será posible incluso hablar de una nueva postulación del ex jefe de Estado? Porque nuevamente han surgido algunos elementos que hablan de aspectos legales sobre la candidatura o no del expresidente Evo Morales. Estará habilitado plenamente sobre la base de lo que menciona la Constitución. También es un tema de bastante importancia a propósito de lo que ocurre internamente en el movimiento al socialismo. Este es el primer punto en el programa. El segundo también tiene que ver con el escenario político a propósito de lo que ocurre a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es de conocimiento público. Ayer se ha observado intensos movimientos en sectores de oposición, sectores de oficialismo para la elección de las directivas camarales. Y como se había mencionado, hay dos corrientes obviamente que han hecho conocer su decisión de controlar los principales cargos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero lo que queda en la perspectiva es cuál va a ser el tipo de trabajo que se va a desarrollar en adelante, porque se ha observado un acuerdo al que se habría llegado entre el oficialismo, el ala racista y también las representaciones oficiales de comunidad ciudadana, y creemos, por lo menos eso es lo que se había manifestado. Habrá que observar qué tipo de perspectivas, de tipo de trabajo que se va a presentar en adelante a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y finalmente, en el tercer punto, esa discusión acerca del presupuesto reformulado 2023. Existen críticas, existen cuestionamientos a las decisiones que se han asumido, tomando en cuenta de que en el legislativo está aún pendiente la resolución. Tendrá que haber escenarios que diriman precisamente a nivel de una sesión de asamblea lo que vaya a ocurrir con este presupuesto 2023, presupuesto reformulado, y las autoridades de gobierno han hecho conocer sus quejas acerca del comportamiento de algunos legisladores. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y ellos han estado participando activamente en el sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al politólogo Franklin Pareja. También está con nosotros en los estudios de Panamericana Marcelo Arequipa, también politólogo, y finalmente el analista diplomático de carrera, don Julio Alvarado. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra
a don Franklin Pareja para que pueda dar cuenta de este primer punto del programa. ¿Cuál es su evaluación acerca de este escenario político en el MAS y lo que se ha presentado recientemente con decisiones del Tribunal Electoral, todo lo que es de conocimiento público? Adelante, bienvenido. Gracias, José Luis. Un saludo muy cordial a todos quienes tienen la gentileza de acompañarnos este sábado a mediodía. De la misma manera, un saludo cordial a Marcelo Arequipa y Julio Alvarado, con quienes compartiremos esta sesión de análisis. Bueno, como ya todos conocen en el país, la intensidad de la disputa del movimiento al socialismo no solamente se está llevando adelante dentro del campo político, sino también dentro del campo no político. Claramente, hace un tiempo, había todavía voces que afirmaban que esta puesta en escena, o que esta disputa podría ser una puesta en escena, con un sofisticado plan de copar el oficialismo y también el campo opositor. Si fuera así, realmente sería una ingeniería política excelsa, inédita, porque lo normal es que los partidos políticos en momentos de su vida atraviesen tensiones, crisis y se produzcan escisiones, fracturas o divisiones. Eso es lo normal. Que no suceda eso es lo anormal. Todos los partidos atraviesan momentos de crisis. El MAS no está viviendo en esencia una crisis producto de una quizás reflexión interna en base a los logros del proceso de cambio o en la lógica de redireccionar la revolución democrática y cultural. Todo eso en realidad está dentro del anecdotario. El proceso de cambio, la revolución democrática y cultural es una anécdota. En el MAS no discuten eso. Pero quien ha generado y activado esta confrontación sin tregua en realidad es el señor Evo Morales, que ni bien asumió la presidencia el señor Luis Arce Catacora, de una forma absolutamente indisimulada y explícita, quiso hacer sentir la jefatura del movimiento al socialismo por encima de la presidencia del país, al punto de hacer sugerencias e inclusive nombrar ministros en el pacto de unidad con efecto vinculante, una situación absolutamente inconstitucional y un total atropello a la institucionalidad democrática, a la institucionalidad constitucional, porque eso es querer someter al presidente de los bolivianos al jefe del MAS, y es querer someter la constitución política del país al estatuto del MAS, y Morales no consiguió ni lo uno ni lo otro. En un primer momento se afirmaba que era muy probable que el señor Arce Catacora en realidad sea el rostro, pero quien manejaba los hilos del poder era Evo Morales. Creo que eso es una hipótesis que está completamente disipada, porque el señor Arce Catacora funciona con motor propio y más bien no ha hecho ninguna concesión en el plano político, en el plano institucional al señor Evo Morales, lo cual pues lo ha enervado profundamente hasta el punto de la ruptura y de la clara confrontación entre estas dos figuras. Entonces uno se tendría que poner a pensar, ¿es en la actualidad el movimiento al socialismo una fuerza política bicéfala? ¿Realmente hay dos cabezas? ¿Hay un MAS renovador y un MAS histórico, radical, como le llaman algunos? Yo creo que la impronta radical de Morales es su esencia misma, y el entorno de privilegiados que él tenía en su primer momento es el entorno que mantiene en la actualidad como uno de su staff de asesores, colaboradores más cercanos, y que están distanciados también de las esferas gubernamentales, pero que
que alimentan permanentemente la discusión, las críticas al gobierno. Y no se puede negar, en todo caso, de que Morales tiene un entorno de políticos más experimentados que el señor Arce. Los exministros que arropan al señor Evo Morales, ciertamente, pues son políticos de muchos años, de mucha experiencia. Es más, han estado mucho tiempo en el gobierno, más de una década, muchos de ellos. Entonces, son animales políticos en el estricto sensu filosófico. Y Morales también es un político, es un animal político. Exuda política todo el tiempo y hace política, vive de la política y es incesante, incansable. Pero la diferencia radica en que ahora su disputa no es disparar hacia afuera, a la derecha, que tanto le gusta recrear, porque ni siquiera crean, sino recrean nomás una inexistente derecha, el imperialismo, que siempre está ahí como una de sus bases fundamentales para justificar muchas de sus acciones. Entonces, ya no es su natural o sus naturales opositores. En la actualidad, él está confrontado en el seno mismo de su fuerza política. Él está horadando y socavando a su gobierno, porque el que ha ganado las elecciones es el movimiento al socialismo. Y Luis Arce Catacora es del movimiento al socialismo y es presidente de los bolivianos del movimiento al socialismo. Por tanto, no está atacando a otra facción, o mejor dicho, a otra fuerza política, sino está torpedeando y está bombardeando su propio gobierno. Esto es inaudito. ¿Al qué grado llega la ambición del señor Evo Morales, que ya no repara en tener que socavar y prácticamente descalificar de una forma muy soez en muchos casos, refiriéndose al presidente de los bolivianos? Ya se le ha caído toda la gramática a Morales, ya no cuida ni siquiera las formas, ya ataca de una forma absolutamente impropia, inclusive ni siquiera respeta su investidura de exmandatario, y con un lenguaje barriobajero se refiere a sus propios conmilitantes. Todo este tiempo, a pesar de recibir una serie de embates y no haber hecho concesiones, han mostrado que el señor Luis Arce de dócil no tiene nada. Quizás solamente la presencia de un hombre afable, de un hombre sencillo. Esa es la apariencia, que no tiene nada ni de lo uno ni de lo otro. Es un hombre que tiene templanza, tiene dureza, y le está demostrando además que tiene firmeza. Y eso lo irrita doblemente al señor Evo Morales. Por tanto, esta confrontación tiene una ruta crítica, han trazado una ruta crítica para empezar a acercar al señor Evo Morales. Y en mi criterio no hay cuestiones casuales, y el cherry sobre la torta, que era absolutamente previsible, salvo que Julio o Marcelo no estén de acuerdo conmigo, que ese congreso se iba a anular. Por lo menos yo lo veía y lo vi siempre así, y lo voy a justificar. Entonces, ¿dónde empieza la confrontación? Para frenarlo al señor Morales se intensifican prolíficamente los operativos en el Chapare. El Ministerio de Gobierno y el Ministro de Gobierno, seguramente muy oficioso y muy exultante, debe ir al Chapare a marcar presencia, porque Morales es el que anda pidiendo todo el tiempo su cabeza. Entonces a él no le debe resultar ninguna molestia ir al Chapare a hacer operativos, más bien lo debe hacer con mucho entusiasmo. ¿Qué es lo que le han querido decir? El Chapare dejó de ser tu república independiente, ya no hay más soberanía de los cocaleros en el Chapare, aquí va a haber presencia del Estado, aquí te vamos a incomodar, aquí vamos a hacer obras y aquí vamos a marcar una sistemática presencia del Estado. Como nunca antes, ahora el Chapare
está bajo la lupa. Antes era impensable. Para entrar al Chapare, los militares y los policías tenían que consensuar con las federaciones del trópico, ¿no? Porque así era la República Independiente del Chapare. Para nombrar una autoridad, tenían que estar de acuerdo los dirigentes de las 6 federaciones del trópico. Para ser operativos tenían que coordinar con las 6 federaciones del trópico. Imagínense esa barbaridad. Claro, el presidente de los bolivianos al mismo tiempo era presidente y sigue siendo presidente de las 6 federaciones. Entonces le han quitado su soberanía al Chapare. Primer punto. El segundo punto de la ruta crítica, porque esto a lo que quiero llegar es que esto no es una casualidad, esta disputa es real, pero además tiene una estrategia implícita. No son pasos no articulados ni no coordinados, son absolutamente pasos coordinados y yo creo que bien planificados. El señor Paul Franco, si no me equivoco, creo que es el presidente del TCP, del Tribunal Constitucional, hizo mención a que el señor Evo Morales podía ser candidato el 2025. No pasaron ni 24 horas y se desdijo. Dijo no, porque además está vigente la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto, la Constitución prevalece que solamente son 2 y ya. ¿Qué es esto? Ese es el segundo mensaje donde se le dice constitucionalmente tú puedes ser inhabilitado o estás inhabilitado. Entonces puede estar rondando en el aire la figura de inhabilitación. El tercer paso es que las elecciones judiciales no se celebran este año. ¿Pero por qué? Porque como ahora ya no hay 2/3, nadie tiene 2/3, ni siquiera el MAS tiene mayoría. Es la primera vez que el gobierno no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y precisamente todos estos problemas que estamos viendo, que no se ponen de acuerdo ni para las directivas, es producto de eso. Entonces, como no hay la correlación de fuerzas suficientes para poder preelegir a los futuros magistrados, es preferible dejarlo en el status quo. Y esto se patea. ¿Por qué? Porque además hay que controlar el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional define todo lo político y todo lo no político. O sea, en este país el Tribunal Constitucional es el que puede hacer y deshacer, y lo ha hecho, y Morales se ha beneficiado muchísimo precisamente del Tribunal Constitucional, que en su momento era su extensión política. Entonces no hay elecciones judiciales. Termino con estos 2 puntitos. La purga interna. Ya han empezado a sacar a los evistas del poder propiamente. Y finalmente, ¿qué? La Ucaeña. La Ucaeña era el último reducto que tenía Evo Morales para conservar el partido, que eso no está dispuesto a perder. Pero hicieron 2 cosas. Primero, ya le han puesto una acción en un tribunal, una sala constitucional en Santa Cruz, que por cierto todavía no se ha pronunciado, porque lo que ha dicho el órgano electoral es que han habido errores procedimentales en cumplimiento de requisitos. Lo que puede decir la sala constitucional reforzando es que se han vulnerado derechos. Entonces, por un lado, no se han cumplido requisitos, por el otro lado, todavía puede venir la violación de derechos y toda esta acción envolvente, como diría un matemático que decía 90 por 3, 180. Entonces, esta estrategia envolvente es la que ahora está funcionando en su contra. Han creado su propia parafernalia y está bebiendo de su propia medicina. Me quedo ahí como primer punto, querido José Luis. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Le damos la palabra a Marcelo Arequipa para que pueda también hacer uso de la palabra para referirse a este primer punto del programa. Adelante, don Marcelo Arequipa. Bienvenido. Gracias, José Luis. Un saludo para ti de inicio y para quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país en este programa, El Diálogo en Panamericana, y un saludo también especial para Franklin y para Julio, con quienes vamos a conversar ahora. Mira, creo que en lo más próximo, si quieres, para no irnos demasiado atrás en el análisis de lo que le está ocurriendo hoy día al movimiento del socialismo, en lo más próximo para mí están primero el Congreso de la Ucaeña y luego segundo el Cabildo del Alto, ¿no?
Entiendo que el primer punto se posiciona en torno a el tema de las candidaturas, pero creo que es bueno empezar a discernir o diferenciar en todo caso en la discusión el hecho de que hoy mismo las candidaturas no están en cuestión, ¿no? Es decir, a partir de lo que ha ocurrido incluso con el fallo la resolución, del Tribunal Supremo Electoral, las candidaturas no es lo que está en discusión ahora mismo. Sé que es alguien que está impulsando el tema de ser nominado de forma rápida y desesperada como candidato, pero ese no es un asunto que de verdad debería concitarnos demasiada atención. Sí, y vuelvo otra vez al tema de la OCAN y el Cabildo del Alto. Y creo que ahí la discusión se ha tornado en un inicio más en el plano de lo político, que tiene que ver con el escenario de la legitimidad, es decir, el componente de cuestionar, sobre todo a partir del Cabildo del Alto, la legitimidad de la cual puede gozar hoy día la dirigencia del MAS, ¿no? Una vez que se cuestione esa legitimidad, se activa también, la dimensión legal, a partir de la resolución del órgano electoral. Pero esa discusión de esa resolución del Tribunal Supremo Electoral creo que abre, una puerta política, que más adelante, en la segunda parte de mi intervención, voy a un poco referirme a qué tipo de puerta política es la que abre y que podría un poco resolver en la eventualidad de que algún escenario pueda presentarse ahí. Cuando yo escucho las intervenciones del expresidente Morales y de quienes están cerca de él, inmediatamente para mí un mensaje me queda muy claro, y es: tanto el expresidente Morales como quienes están cerca de él asumen la idea de que Evo es el MAS, no de que Evo es uno más dentro del MAS, sino más bien de la idea de que Evo es el MAS. Y creo que ahí hay una imprecisión en todo caso, porque si algo nos ha demostrado, por lo menos la elección del 2020, es que hay mucho más, para que eso es redundante, mucho más masismo, si quieren, que liderazgos políticos específicos. Yo recuerdo cómo de manera muy entusiasta y además muy apresurada, varias personas, actores en especial, el 2020 decían: el MAS va a desaparecer porque no está su principal líder político ahí de candidato. No ha pasado eso. Se podría hacer una evaluación más profunda sobre ese tema, pero no ha ocurrido eso. Los hechos nos han demostrado que no ha pasado eso. Y luego, segundo, se asume el hecho también de que hoy día, ya por parte, del levismo, por eso, Evo es el MAS. Y deberíamos por eso preguntarnos cuánto realmente de eso es lo determinante, lo importante, lo más pesado. Un par de datos que creo que nos pueden servir para ver un poco este tema de que no es tan así, no es tan así. El anuncio, por ejemplo, de bloqueo de caminos de parte del dirigente Ponciano, ¿no?, con los dirigentes autoproclamados de la CSUTCB, tuvieron que retroceder dos veces en su anuncio de bloqueos de caminos. Entonces creo que ahí hay ciertamente una definición mucho más clara y mucho más, incluso hasta compleja y profunda, diría yo, del significado de lo que es realmente el proceso político, como organización política estoy hablando, del movimiento al socialismo. Yo no me suscribo, sinceramente, en el plano del análisis a las lecturas que dan cuenta de que la historia del MAS es la misma historia del MNR, de CONDEPA, de UCS, del MIR. O sea, no creo que pase eso, porque hay diametralmente muchas características que hacen a la función de lo que hoy día es el MAS, que es distinta a la función de lo que significaban esos otros partidos políticos. Y ahí me suscribo con una vieja tesis sociológica que dice que nosotros somos un país, con un Estado débil, pero con una sociedad fuertemente organizada y movilizada. Esa sociedad fuertemente organizada y movilizada es la que es la base fundamental del MAS. No es la institucionalidad político-partidaria, no es la estructura del partido. Otra cosa es que hoy día esté activa esa,
porque obviamente no teníamos, como en otros tiempos, hoy día una cabeza de la organización política por un lado y otra cabeza de la administración del poder político a nivel nacional, ¿no? Entonces es un escenario de disputa política, sí, de disputa muy significativa también, en gran medida porque todo lo que ocurre a nivel nacional en el país en términos de la política discurre nomás pues por las venas y por la sangre de lo que es el movimiento al socialismo. Nos gusta o no nos guste, todos los otros sectores formales, digamos, de partidos políticos en el legislativo, por fuera de eso en el campo multiorganizacional, no existen hoy día en términos de efectividad. Una encuesta hace un par de semanas atrás. ¿Cuál es la principal oposición política a Evo Morales? Perdón, a Luis Arce. Es Evo Morales. Y además con un resultado abrumadoramente sobresaliente respecto de todos los otros. CONADE, comités cívicos, partidos políticos. Toditos están realmente por muy abajo. Y ahorita la disputa, digamos, es en realidad la principal oposición al gobierno de Luis Arce, es Evo Morales. Y creo que en esa perspectiva es donde tenemos que mirar hoy día el asunto. Para mí los problemas de verdad que aparecen hoy día en la política tienen que resolverse en la política y tienen que resolverse en el ámbito de la negociación. No pueden resolverse en el ámbito de los tribunales, porque eso no termina por resolver, no termina por atender. Hoy día estamos viviendo un escenario bastante curioso, digamos, y anómalo por poner una palabra, porque ciertamente hoy día al mismo tiempo el MAS está debatiendo y está hablando de algo que deberían haberlo hablado y lo han postergado durante un par de años, que es lo del 2019. Por eso el recuerdo, digamos, constante a Evo Morales de qué es lo que hizo el 2019 dentro del MAS. Si se está hablando eso y además se está hablando también del futuro de lo que significa esa organización política, fíjense ustedes la complejidad del tema, la complejidad del problema en realidad, porque se está intentando hablar de lo que pasó ayer, para ponerle una palabra figurativa, y se está hablando también de lo que va a pasar mañana. Es decir, dos tiempos verbales están hoy día chocando fuertemente en el MAS, y eso solamente se va a resolver en un escenario de discusión, creo yo, en el campo popular, es decir, en la calle, con las organizaciones sociales, las cuales son, las fundadoras y las que pertenecen al movimiento al socialismo. Gracias. Muy bien, le damos las gracias también a don Marcelo Arequipa por esta su primera intervención en el programa. ¿Qué dice Julio Alvarado también sobre el mismo punto? Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Y un saludo a los amigos de Panamericana que están escuchando este programa a nivel nacional e internacional. Naturalmente saludar a Franklin y a Marcelo en este diálogo. A ver, yo enfocaría este primer punto planteando una pregunta. ¿Le interesa a la ciudadanía las pugnas internas dentro del MAS? Yo creo que no. O sea, que la ciudadanía en este momento tiene otro tipo de problemas, ¿no? En algunas zonas están preocupados porque no tienen agua o porque le están limitando el acceso al agua. En otras zonas están preocupadas por la calidad del aire, ¿no? Por la destrucción del medio ambiente, la quema del bosque, por la situación económica, aunque la propaganda gubernamental dice que estamos saliendo adelante, la realidad es totalmente diferente. Totalmente diferente. La población está preocupada porque no hay diésel, no hay dólares. Bueno, entonces, lo que la ciudadanía requiere no es una disputa dentro de una organización política. Eso es ni siquiera secundario, es terciario. Sin embargo, si planteamos otra pregunta, ¿estas pugnas internas afectan a la ciudadanía? Claro que les afecta. ¿Por qué? Porque se manifiestan de forma violenta. Hemos visto los últimos
congresos departamentales o reuniones del MAS, ¿cómo termina? En violencia. No es una organización que puede resolver sus problemas internos dialogando, debatiendo, no, es la ley de la selva. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién lanza más sillas? ¿Quién tiene más chicotes? Etcétera, etcétera. Entonces, sí le afecta a la ciudadanía esta situación interna del MAS. ¿Por qué? Porque se vuelve a generar violencia, surgen con mayor fuerza esos discursos de odio, esa división de la sociedad entre los buenos y los malos que ya nos tienen acostumbrados desde el año 2006, ¿no? Pero lo característico de este último periodo es que los buenos y los malos ahora se los ubica dentro del MAS, ¿no? Se sigue satanizando a los que piensan diferente. Entonces, esto está demostrando la esencia de esa organización política que se denomina Movimiento al Socialismo. No es una organización política basada en principios democráticos, sino en principios autoritarios y totalitarios. ¿Cuál es la pugna entre ellos? Es una pugna de poder que les permite tener acceso a las arcas del Estado. Los anteriores, los que ya no disponen de esa granjería, ahora se enfrentan a los nuevos que están disfrutando del poder y del acceso a las arcas del Estado, aunque naturalmente esas arcas han disminuido sustancialmente. Y lo que preocupa, llama la atención, y la imagen del país está por los suelos, cuando en este enfrentamiento interno los epítetos que intercambian son de muy grueso calibre y las acusaciones con mayor razón, ¿no? Si escuchamos nosotros que un ex ministro de gobierno lo señala al actual ministro de gobierno y mutuamente se acusan de estar trabajando con el narcotráfico. Es decir, ¿qué imagen estamos dando al exterior? Y esto naturalmente afecta. Aquí no están debatiendo el tema de ideologías políticas, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando el MNR se dividió entre el MNR histórico, el MNR de izquierda, era un debate político ideológico. Lo mismo sucedió dentro del MIR, ¿no? Pero aquí no, aquí vemos que los argumentos son de tipo delincuencial. Y eso es lo que afecta la imagen de la nación, de la patria, y es lo que está afectando a la población, que en vez del partido de gobierno dedicarse a gobernar, está metido en esta pugna interna y no le interesa el tema de la destrucción del medio ambiente, no le interesa el tema de que no haya diésel, no le interesa la inseguridad ciudadana y no le interesa la crisis económica por la cual está pasando la población boliviana. Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto. Sin duda existen puntualizaciones, algunos apuntes y observaciones de parte de nuestros invitados. Empezamos con usted, don Franklin Pareja. Gracias. Bueno, me había quedado en la Ucaeña, entonces, como era de esperar, la Ucaeña, por lo menos yo lo había firmado donde pude, no era determinante ni nada de lo que ahí iba a suceder y que sucedió iba a ser definitivo. ¿Por qué? Pues porque nada más ni nada menos que el presidente de los bolivianos, también miembro del MAS, no asiste al Congreso. Y ese Congreso es muy extraño, ¿no? Con 4,000 policías sindicales, o sea,
caramba, ¿qué clase de eventos políticos son estos donde ya se prevé una violencia extrema, donde no se impedía ingresar abierta y libremente a los militantes del MAS? Además, en la Ucaeñe, el señor Morales siempre lleva a su redil todo, ¿no? Es decir, en su zona de confort, donde él se siente cómodo, ahí tiene que ser. Estaba condenado, por lo menos yo así lo vi desde un principio, que ese Congreso estaba condenado al fracaso. Pero además por razones irrisorias, porque algo le iban a encontrar. El Tribunal Supremo Electoral algo iba a encontrar, y ha encontrado lo más irrisorio posible, ¿no? Que no ha presentado su certificado de militante el señor Evo Morales y se queja. Marcelo y Julio, que son colegas docentes, saben que nosotros en procesos de convocatoria, para poner un símil, cuando te presentas una convocatoria y no cumples con un requisito, fotocopia de tu carnet de identidad, por decir, estás inmediatamente inhabilitado. Puedes tener todos los palmarés académicos, 10 doctorados, 20 maestrías, ¿no? Pero si no has presentado tu carnet, tu fotocopia, porque así dice el requisito, que es inhabilitación, listo. Lo que pasa es que el señor Morales no estaba acostumbrado a cumplir nada, ¿no? Si no ha cumplido un referéndum, ¿cómo va a cumplir, pues, presentar su carnet de militante? Si, como dice Marcelo, él no es del MAS, el MAS es de él lo ve así, el MAS es su partido, a él le pertenece, es su propiedad privada. Él decide quién y quién no. Y hoy por hoy le están disputando precisamente eso. No el liderazgo, porque en realidad ya ha perdido mucho de liderazgo. Ahora le están disputando la jefatura. Pero el señor Arce Catacora tiene un panorama muy, muy complicado de aquí en adelante. 2 años durísimos. Ya no hay dólares, ya está empezando a escasear los hidrocarburos. Y yo, ¿sabes? Recuerdo al que era ministro de defensa de Saddam Hussein, me ha anotado su nombre porque es Sultan Hashim Ahmed. ¿Qué hacía este ministro? Porque a partir de la guerra del Golfo ya se empezaron a transmitir las guerras, ¿no ve? Ahora ya las guerras se transmiten en directo. Y cuando salía el ministro Sultan Hashim Ahmed decía, ¿no? Ahora los vamos a destrozar a los norteamericanos. O sea, todos los días los recontrabombardeaban, ingresaban, pero el ministro de defensa pintaba una cosa que no estaba sucediendo. Lo mismo que los ministros del señor Arce. Están pintando algo que no está sucediendo. La economía está recontra frágil y se está sosteniendo de una forma, yo diría, casi estamos al borde mismo de la resistencia. El último dato de la deuda entre interna y externa son 35,000 millones de dólares. ¿Cuánto era el 2014? 8,000 millones era, entre la interna y la externa, ¿no? Y como Sultan Hashim Ahmed, hay los opinadores de economía del gobierno que nos vienen a contar milongas, no, que todo está bien, que más bien este es un modelo. ¿Cómo no van a estar orgullosos de nuestros datos de empleo, no? O sea, nos quieren hacer ver cosas que no están sucediendo. Y además, está bajo presión social el presidente. Los mineros, por ejemplo, auríferos, y ya aquí se están entrando a las zonas protegidas y han amenazado que van a venir la próxima semana a tomar La Paz y a dinamitazo puro hasta sacarle seguramente algo. Los agroindustriales, interculturales, traficantes de tierra, están destrozando los pocos bosques que ya le quedan al país. Y bosque es igual a producción de agua. Menos bosques, menos agua. Todos los años vamos a tener más problemas sobre el tema del agua. Y esta es una bola de nieve que está empezando a crecer y que además Morales sabe que está viniendo todo esto y sabe que el presidente va a estar sometido a una profunda presión social, económica, institucional y política.
y entonces ataca, cuestiona su modelo, cuestiona sus medidas y se compara además, ¿no? En mi tiempo era así y en tu tiempo es así, cuando en realidad el que ha sentado las bases de este desastre es pues el señor Evo Morales. Por eso, ya si hablamos de estas disputas, ¿en qué van a terminar? La posición del señor Arce Catacora es muy delicada, es muy débil. Tiene un gobierno débil, ¿por qué? Porque está atravesando una economía muy complicada, está atravesando un momento social muy complicado, un momento medioambiental complicado, y entonces desde todos los frentes realmente 2 años muy difíciles para él, y cualquier medida impopular, como por ejemplo la subida de los hidrocarburos, el tipo de cambio si se mueve, la reducción de las subvenciones, cualquier medida de esas puede ser el disparador social. Y Morales sabe. Por eso está agazapado y está atacando sin tregua, porque él sabe perfectamente que el gobierno tiene grandes problemas en gestionar estos 2 años todavía. En consecuencia, para ir cerrando este primer punto, estimado José Luis, la disputa tan prematura además por la candidatura, no está, yo diría, del todo resuelta, y no los veo necesariamente como las 2 únicas opciones, Luis Arce o Evo Morales. Pero algo que sí también es bueno puntualizar, ya se está hablando de que, bueno, si no le puedes quitar el MAS al Evo, entonces créate tu propio frente, ¿no? No funciona así. El MAS es una marca registrada. O sea, el MAS es el MAS. Y el MAS, el solamente hecho de poner la sigla MAS competitivamente es muy importante, tienes un gran tramo ganado. Entonces la gente no se va a ir a otro bloque porque simplemente don Lucho diga voy a hacer mi propio bloque. No, en realidad no va a funcionar así. Por eso la disputa del MAS, quién tiene el control del partido, quién tiene el control de la sigla, no ha hecho nada más que empezar, Julio. Esta disputa recién está empezando. Después de la UCAeñe viene otro momento del partido. Ahora es otro momento, porque en la UCAeñe el señor Morales ha hecho aclamar como otra vez presidente del partido y como candidato único del partido, como presidente único, todo único, ¿no? Y no presenta ni su certificado de militancia. Obviamente, por donde sea, por un lado o por el otro lado, le iban a encontrar, le iban a tirar su Congreso. Pero hay que ver una cosa que dice el Tribunal Supremo Electoral, que a 5 de los que también han inhabilitado, les han hecho la observación de que no cumplen el requisito de los 10 años. Entonces eso quiere decir que el reglamento vigente de los 10 años aplicaría para el señor Luis Arce y no podría ser candidato del MAS. Así que si quiere ser candidato, tienen que hacer una modificación estatutaria. ¿Y dónde se realizan estas cosas si es que políticamente no se define? En el campo no político, tribunal o por último tribunal constitucional. Por eso nada está dicho en este momento. No hay ni ganadores ni perdedores. Están en tablas y están en foja cero. El MAS en este momento está todavía así medio a la deriva, pero no hay en este momento un claro ganador ni un claro perdedor. Esta disputa todavía da para largo, como muchas veces lo hemos dicho contigo aquí, José Luis. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. Para ir cerrando este primer punto, Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. A ver, decía hace un momento atrás que el Tribunal Supremo Electoral abre una puerta con la resolución sobre el Congreso de la UCAeñe, ¿no? Abre una compuerta que para mi juicio es política. ¿Cuáles son esos escenarios que por lo menos, digamos, desde mi perspectiva, observo? Primer escenario. La dirigencia del MAS llama y convoca una reunión con los dirigentes de las organizaciones sociales de las entidades matrices del MAS. Llama una reunión para convocar a un nuevo congreso y salvar todos estos temas, primero en el orden de lo que significa, digamos, los estatutos para empezar, esos de los 10 años, por ejemplo, y luego renovar su dirigencia, ¿no? ¿Cuál es el costo político de eso? Porque toda decisión siempre tiene un costo, ¿no? El costo político de esa decisión, a mi juicio, es
que la militancia más dura, radical, confrontacional y recalcitrante que hoy día está más próximo, Evo Morales, le va a dejar de aplaudir. No, lo va a dejar de aplaudir porque lo va a considerar probablemente como lo que él mismo dice del arcismo, ¿no? Esa palabra que se produce todo el tiempo. Pero eso le permitiría a la dirigencia del MAS desplazarse un poco más hacia el centro y ganar, creo, espacios donde hoy día tiene bastante resistencia, dentro del movimiento al socialismo, digo, ¿no? Esa es una puerta política que podría abrirse, que podría aplicarse para resolver todos estos problemas. No digo todavía la candidatura, pero sí por lo menos cerrar este capítulo para luego abrir el otro, que son las primarias electorales del 2024. Segundo escenario, no se convoca a los dirigentes de las organizaciones sociales, la dirigencia del MAS insiste en convocar probablemente ahora sí a otro congreso con los suyos, y de nuevo se repiten, digamos, solamente se salvan estos detalles, digamos, estos temas legales que han sido acusados, y se lleva adelante ese congreso y además de eso se activa, porque se ha anunciado, ¿no es cierto?, a partir del lunes una reunión y una toma de decisiones que podrían ir en el orden de la convulsión social, ¿no?, que es el bloqueo de caminos, que es protestas, que son marchas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría con esa decisión? La militancia más dura, más recalcitrante, te va a aplaudir, es decir, va a continuar contigo. Pero todo ese sector que está más hacia el centro te va a terminar por abandonar, ¿no? Te termina por abandonar, y ahí sí que se cierne, creo yo, una suerte de conflicto político para el expresidente Morales, porque le va a resultar muy difícil a él y a quienes están cerca de él convencer a la población de que se justifique un bloqueo de caminos y una marcha por un tema estrictamente personal, político, partidario. Si la reivindicación sería sectorial, de un problema, de una organización, digamos, de un colectivo en concreto, en términos sociales o económicos, bueno, ahí no hay tanto problema como para convencer a la gente de que, bueno, se justifica de alguna forma la protesta. Pero cuando hay este tema de cómo convences a la población de que te vas a movilizar y vas a parar el país y vas a convulsionar y vas a tensionar el país por una persona en términos político-partidarios, en un contexto en el que la gente está más preocupada por cerrar su año en términos económicos, ¿cómo convences a la gente de que eso es una acción, digamos, política partidaria individual y que es la que se tiene que hacer ahora? Yo veo ahí mucha complejidad y mucho desafío en convencer a la gente de esa medida, la verdad. Uno tercero que tiene que ver con darle la batalla legal sola y pura, es decir, batalla legal pura con todo, pero eso también tiene algunos huecos, ¿no? Un par de huecos. Si uno revisa las declaraciones del expresidente Morales hacia atrás, uno va a encontrar varias cosas que son, por lo menos, digamos, polémicas en este escenario. Me llama mucho la atención a mí cómo tiene, digamos, lo que él mismo denomina un ejército de abogados, ¿no? Cuando a los mismos abogados, basta conocer una búsqueda en el internet, el expresidente Morales siempre los ha llamado como plátanos. Les ha dicho, porque siempre son torcidos. Yo no entiendo cómo es posible que ahora los abogados salgan y lo defiendan como si fueran un ejército, cuando públicamente él se ha referido de ellos de esa forma. Segunda declaración, igual más o menos polémica. En varias ocasiones, cuando él dijo, puede ser que técnicamente sea ilegal algo, pero para eso están los abogados, para resolver eso. Estoy citando, por si acaso, frases textuales del expresidente Morales que están recogidas y que están ahí en diferentes espacios, en los periódicos y en la prensa escrita. Tercera declaración. Hace un par de semanas atrás, en un evento de la Federación de Mujeres de Carrasco, el expresidente Evo Morales dijo, tal vez nos hemos equivocado con los estatutos, pero ¿para qué convocar un cabildo? Esperemos a convocar un nuevo congreso, dijo. Hace unas semanas atrás, ojo. Entonces, si uno gira alrededor de estas declaraciones y sigue un poco el hilo conductor,
no va a encontrar pues varias contradicciones en el camino, ¿no? Por eso a veces sostener un discurso en este sentido de hoy día respetar institucionalmente absolutamente todo, cuando efectivamente, digamos, en la posición discursiva por lo menos has hecho otras cosas. Y además le sumo, varios vocales del Tribunal Supremo Electoral han salido a comentar cuáles eran los errores que cometieron, ¿no es cierto?, los dirigentes del MAS, y por qué fue el Congreso de la OCAN anulado. ¿Por qué fue? Entre otras cosas, las organizaciones sociales fueron reducidas a la mínima expresión, eso lo sabemos todos. Pero además del tema de lo de la militancia que se apunta, y que el viernes en la mañana los abogados, el bloque de abogados en conferencia de prensa dijeron que el 2018 se hizo una reactualización de toda la militancia y que por eso ahora no aparecen pues certificados oficiales de personas que tienen militancia del 2002, un poquito más atrás, más adelante, no aparecen oficialmente. Lo más antiguo es los 18. Exacto, lo más antiguo. Entonces, cambian los estatutos. O sea, si ellos mismos sabían que no existe documento oficial de alguien del 2002, 2001, 2003 con certificado de militante, ¿por qué se han empecinado en poner esa fecha, esos años, perdón, de documento de militancia? Que no solamente no es que el expresidente Morales es el único que no ha podido demostrar, sino también los otros dirigentes. Y hay uno más que salió el viernes en un medio de comunicación, donde se dice textualmente, el vocal Tawichi menciona que el 11 de octubre, es decir, el Congreso de la OCAN termina el 4 de octubre, y recién el 11 de octubre el expresidente Evo Morales paga sus aportes al movimiento al socialismo. Y uno de los requisitos fundamentales para ser delegado y para ser dirigente del MAS es estar con sus aportes al día. Fíjense, el 4 de octubre termina el Congreso, el 11 de octubre, después de eso, recién paga sus aportes Evo Morales. ¿Cuánto paga por aportes? 1 boliviano al mes. Es decir, ha pagado 12 bolivianos, y se tiene incluso ahí el recibo de 12 bolivianos pagado por 1 boliviano por cada mes. Entonces, claro, todas estas aseveraciones y estos movimientos y estas acciones no invitan necesariamente a pensar que haya existido, digamos, un orden legal que se respetó, pero también invita muchísimo, creo, a la discusión de cuán legítimo realmente hoy día puede ser el forzar las cosas, primero para tener una candidatura absolutamente cerrada para las elecciones del 2025 y no esperar estratégicamente y no construir además un discurso que enamore y que seduzca a la gente, que les recuerde los mejores momentos de lo que él mismo pudo significar. Es decir, seguir con la otra estrategia que es la beligerancia y la radicalidad es lo que le está llevando a conducir, lo que le está conduciendo, a este escenario en realidad, que es estar contra las cuerdas, salir a confrontarse duramente con el gobierno nacional y no tener hoy día un discurso, una propuesta renovadora y que además ilusione en la perspectiva del futuro a la gente. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para finalizar este primer punto, don Julio Alvarado, adelante. Muchas gracias. Yo primero quisiera hacer una pequeña aclaración a la primera intervención que hizo Marcelo, señalando que CONADE y los comités cívicos no alcanzan a una candidatura del MAS. Mi estimado Marcelo, son organizaciones de la sociedad civil, no son partidos políticos y no van a tener candidatos. medir a organizaciones de la sociedad civil con candidatos de partidos políticos no es correcto. Pero nuevamente yo pregunto, distinguidos radioescuchas de Panamericana, ¿le interesa a la ciudadanía esta pugna interna del MAS? No. ¿Le afecta? Sí. Y le afecta de tal manera que el movimiento al socialismo ha convertido a Bolivia, o no a Bolivia, ha convertido al Estado plurinacional en un Estado fallido. Y aquí tanto Franklin como Marcelo saben que una de las características
fundamentales de un Estado fallido es aquel Estado que no puede cumplir sus funciones básicas. Y las dos funciones básicas del Estado son dar seguridad externa y seguridad interna. En la seguridad externa nos ha demostrado que el Estado plurinacional no controla las fronteras, no controla nada. Todos entran como Pedro por su casa a Bolivia y salen igualmente, ¿no? Ahí tenemos la droga como circula y sale por nuestras fronteras, ahí tenemos los autos chutos que nadie controla, etcétera, ¿no? Y tampoco da seguridad interna. El ejemplo que hemos vivido estas últimas semanas con esta irracional quema de los bosques y de la biodiversidad nos está demostrando que no hay Estado y que toda la población boliviana se ha visto afectada por la alta contaminación del aire. Ese es uno de las manifestaciones de este Estado fallido. Pues bien, entonces, estas pugnas internas del MAS, ¿no?, están generando ingobernabilidad, están generando, ¿no?, otra vez estos momentos de confrontación, de violencia, los famosos bloqueos. Yo recuerdo el último bloqueo del año 2000 en plena pandemia, no les interesó la salud de la población y se fueron a bloquear las carreteras. Pues bien, pero esta situación de Estado fallido nos lleva también a una conclusión que se debe hacer. Si queremos tener un Estado que cumpla sus funciones, debe haber una modificación sustancial, no solo del sistema judicial, sino también del sistema electoral. Y el mejor ejemplo es el señor Marcet, que nos ha demostrado que en este país cualquiera con influencia puede sacar carnets de identidad, las que quiera, con diferentes identidades, y puede tener pasaporte. Por lo tanto, este Estado fallido está demostrando las grandes falencias, las grandes debilidades que se dan a nivel estatal. Lo que hace que la ciudadanía tenga que preguntarse, ¿vamos a seguir por este camino? ¿Vamos a seguir bajo un gobierno de una organización política que ha convertido al Estado plurinacional en un Estado fallido? Esa respuesta la tiene que dar el ciudadano de forma pacífica. Muy bien, le damos a don Julio Alvarado. También cerrando este primer punto del programa, nos vamos rápidamente al segundo, que tiene que ver con lo que ya lo habíamos manifestado. Ayer se ha registrado precisamente esta realidad, esa tarea en la Asamblea Legislativa Plurinacional en torno a las directivas camarales. Y más allá de los nombres, porque se han presentado también, como se esperaban, postulaciones en doble sentido de las bancadas del MAS, en diputados, en senadores. Lo que habrá que establecer es cuál será el futuro en este escenario distinto al que se observa a comparación a lo que ocurría anteriormente. Con esa división interna en el movimiento al socialismo, la situación se hace bastante compleja y complicada, porque además se requiere de parte del legislativo un acompañamiento, por ejemplo, al trabajo que debe desarrollar el ejecutivo. Se ha evidenciado además una suerte de pacto, acuerdos entre el oficialismo, el ala racista, con legisladores de Comunidad Ciudadana. También creemos, para mencionar algún ejemplo, que quizá pueda ser lo que vaya a marcar hacia adelante una perspectiva, el tipo de trabajo que pueda desarrollarse en el legislativo. ¿Qué dice sobre este segundo punto, don Franklin Pareja? Gracias, José Luis. La disputa del MAS ha llegado al primer poder del Estado y después de casi 2 décadas, el presidente Arce Catacora del MAS
tiene un gobierno con minoría en la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa. O sea, eso cambia radicalmente todo. Lo que antes se podía hacer no solamente por mayoría, sino por 2/3, ahora es exiguo, está limitado y por lo tanto está altamente condicionado. No pueden, hoy por hoy, la legislación, el carácter deliberativo y legislativo que tiene el órgano legislativo, ha recuperado en gran medida eso que perdió, que es la deliberación, la negociación, la construcción de pactos, porque se ha demonizado, se ha satanizado y se ha hablado de las formas más despectivas y descalificadoras a todo lo que suponen los pactos políticos, cuando en realidad la esencia misma de la política es pactar. Los pactos per se no son malos, la democracia son pactos. Pero claro, se rememora que en el pasado los pactos políticos eran un pasanacu. Bueno, ahora no ha habido necesidad de pactos porque el MAS tenía 2/3, entonces no necesitaba pactar con nadie. Pero han hecho peores cosas. Estamos viviendo una situación de una hipercorrupción como nunca antes ha visto el país. Es impresionante. ¿Y quién lo dice? Bueno, uno de ellos es el presidente del partido oficialista, que es don Evo Morales, que aunque les guste o no les guste, es su jefe, porque es el jefe del MAS, y este es un gobierno del MAS. Él y sus ministros, o sus exministros, les acusan de todo y de nada, pero son terribles las acusaciones, pero nadie se mosquea, parece que a nadie le preocupa mucho. Hemos perdido la capacidad de asombro en Bolivia, porque ya decir protección al narcotráfico nos entra por un oído y nos sale por el otro. En el Uruguay el canciller ha sido destituido. ¿Por qué? Por haber dado un pasaporte, creo, a este narcotraficante Marcet. Y ese mismo narcotraficante en Bolivia ha mandado un audio diciéndoles que son unos burros a los policías. Así de claro. Que además él es demasiado listo. Y hasta el día de hoy se hacen operativos, se hace mucho show, pero ¿dónde está Marcet? Sigue prófugo y no creo que lo agarre. Porque además Marcet ha amenazado, ¿no? Ha dicho que si él habla, media Bolivia cae. Entonces probablemente por eso no lo agarran. Hay que darle el beneficio de la duda por muy narcotraficante que sea. La Asamblea Legislativa ya no fiscaliza. Le han amputado una de sus máximas facultades y una de sus herramientas más poderosas, que es precisamente la fiscalización, la censura y por tanto destitución de ministros. El Ejecutivo se ha blindado y obviamente con una resolución espuria, vergonzosa. Ahora resulta que no pueden ser destituidos o censurados porque viola su derecho al trabajo. ¿Qué tal? Dios mío, o sea, destrocen el país, señoras autoridades o señores autoridades, destrocen el país, no pasa nada, tienen derecho al trabajo, ¿no? Entonces, como ya no hay ese órgano legislativo que obedezca como una correa de transmisión al poder establecido, entonces le hay que quitar y cercenar sus facultades. Señores, ahora eres una caja de resonancia, pero ahí no más. Haces ruido, pero no tienes efecto y tampoco tienes poder. ¿Y cómo se quiere recomponer la Asamblea Legislativa? Bueno, hay 3 facciones, donde es una ventana de oportunidad para supuestamente facciones opositoras o fuerzas opositoras, bueno, no fuerzas, conformaciones opositoras, pero que están igual de divididas que el MAS, ¿no? Entre ellos están divididos, no hay una conformación política de la oposición parlamentaria que esté unida, están igual de divididos, entre ellos se acusan de buscapegas, de venderse por pegas, que esto, que lo otro. Entonces lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa es un espectáculo bochornoso, vergonzoso, que el país realmente tiene una Asamblea Legislativa que no le sirve de nada al país, de nada. No legislan,
y las cosas que legislan son intrascendentes, no deliberan, se insultan, por lo menos creo que ya han bajado los escupitajos, pero se siguen insultando, ya no pueden fiscalizar. Entonces, ¿para qué le sirve esta Asamblea Legislativa realmente al país? ¿No? En esas condiciones tenemos una Asamblea Legislativa que realmente no le sirve al país, pero le sirve al partido. Ahora entro a lo siguiente. ¿Por qué es importante? Porque ahora todavía hay 2 años en adelante, donde se va a necesitar aprobar leyes que van a ser muy complicadas, vinculadas a los temas económicos. Este reformulado, por ejemplo, que vamos a hablar después, ya es una situación que obedece precisamente a eso, y de esto va a haber bastante a futuro. Se van a tener que tomar decisiones importantes en el plano industrial, en el plano económico, en el plano político, en el plano educativo, en el plano salud, pero la Asamblea Legislativa puede tener 3 candados. Eso va a ralentizar y va a notablemente perjudicar la gestión del presidente Arce Catacora. Por supuesto que le va a generar grandes dificultades. Pero como ya está visto de que determinación tampoco falta, se utilizan nomás métodos autoritarios. Una de las cosas que estamos viendo es que no han cumplido con su rol de, por ejemplo, hacer la preselección de candidatos para que vayan a las elecciones judiciales. O sea, pronto vamos a estar con un país sin autoridades judiciales o con autoridades judiciales prorrogadas o nombradas inconstitucionalmente. Hemos vuelto a romper el hilo constitucional en el país una vez más. Y cualquier solución que venga en adelante, de todas formas, es inconstitucional. Pero claro, como el Tribunal de Constitucional trae esa medida, seguramente alguna interpretación inefable se inventará más adelante. Para ir cerrando entonces, como las autoridades tienen que ser electas, hay que hacernos algunas preguntas. ¿Por qué el señor Andrónico Rodríguez tiene que ser el único? Es decir, el dueño de la presidencia del Senado. Es increíble. En todo se reproducen las malas prácticas, ¿no? Un partido que no tiene recambio, o sea, que es dueño el señor Andrónico Rodríguez de la presidencia del Senado. Lo propio en la Cámara Baja. Hay uno que no quiere salir, entonces entran, asumen un cargo y no quieren largar nunca más. Esa es la práctica, ese es el sello que tiene Evo Morales, que ha dejado como una estela a muchos. A pesar de eso, seguramente va a haber luz verde o humo blanco en breve, y tendremos algunas directivas donde la única duda es si va a ser un arcista o un evista, porque las presidencias le corresponden al movimiento al socialismo, ¿no? Pero ¿qué van a hacer de aquí en adelante? La labor de la Asamblea Legislativa de aquí en adelante, por haber una situación de 3 facciones, haber una distribución o un relativo equilibrio de poder, toma un rol preponderante, aunque no fiscalice, pero todavía la legislación va a estar altamente condicionada. Y como van a eventualmente condicionar la aprobación de leyes, es muy probable que terminen también evacuando un informe que revierta la facultad fiscalizadora que en este momento le han cercenado. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice Marcelo Arequipa en este segundo punto del programa? ¿Qué señales está dejándose en el legislativo a propósito de este tema de las directivas camarales, la forma en cómo han actuado las distintas salas en el MAS y también la oposición, ¿no? Porque en su momento se dijo que tendría que tomar cartas en el asunto y cobrar un rol protagónico la oposición? Sí, José Luis, a ver, primero, en el funcionamiento en general del legislativo, en este momento en el que se están debatiendo renovación de las directivas, de las bancadas, y cómo eso, digamos, se proyecta hacia adelante, ¿no? A ver, el artículo 33 del reglamento de la Cámara de Diputados dice: la Cámara elegirá entre sus miembros titulares por mayoría absoluta de los presentes, ¿no? Mayoría absoluta solamente necesitas para elegir a la composición en la elección de la directiva. Más abajo, esto es lo más importante.
En lo posible, la Cámara de Diputados elegirá a su directiva en base a una plancha previamente consensuada. Fíjense lo curioso y lo interesante de esto. Dice otra vez, en lo posible, la Cámara de Diputados elegirá a su directiva en base a una plancha previamente consensuada entre los bloques de mayoría y minoría. Se está diciendo, nos está marcando claramente el camino de la Asamblea Legislativa es un espacio de deliberación, de negociación y de consenso, pues. ¿No? De eso te está diciendo, eso es por lo menos el espíritu te está marcando de esa forma. Ahora, yo no entiendo por eso cómo en el discurso político se posicionan argumentos en el sentido de decir, está volviendo la megacoalición, que por qué, es decir, toda esta línea discursiva de satanizar el tema de las alianzas, de las negociaciones políticas, hasta de los consensos. Si las estamos satanizando, si las estamos aniquilando ya de entrada, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera el siguiente año para cosas tan importantes, pero tan importantes y fundamentales como el censo o como la redistribución de los escaños, que va a ser un resultado del censo? ¿No? Si ya estamos satanizando y estamos destrozando el espíritu de lo que significa una asamblea legislativa y no estamos haciendo caso además a lo que ellos mismos han puesto en su reglamento, tiene que haber consenso entre mayorías y minorías y tiene que haber, en este caso, en lo posible, tiene que haber una plancha que se presente. Yo no entiendo sinceramente si esa lógica de seguir jugando a si no estás conmigo estás en contra mía, de verdad eso sintonice con lo que hoy día la población está, digamos, observando, ¿no? Es decir, yo siempre que veo en este último tiempo a la Asamblea Legislativa, siento que tenemos una Asamblea Legislativa que sintoniza un canal completamente distinto a lo que la población de verdad está sintonizando. Por varias acciones que se van cometiendo en el tiempo, en este último momento, ¿no? Y por eso, en perspectiva hacia adelante, con estas dos acciones, con estas dos decisiones de política pública importantes que tenemos que tomar como país, como el censo, la redistribución de los recursos que tiene que ver con el censo y el tema de los escaños de diputados uninominales, producto de los resultados del censo, y además no nos olvidemos que tenemos pendiente todavía como país, porque ahí creo que hay corresponsabilidad de absolutamente todos, tenemos todavía como país pendientes las elecciones judiciales. Entonces, ¿en qué escenario está hoy día la Asamblea Legislativa? Es decir, ¿qué es lo que están haciendo para afrontar y para sobrellevar de verdad o para administrar, esta función y esta responsabilidad que le deben al país? Yo ahí veo mucha complejidad, un escenario, la verdad, hasta en algún punto, digamos, pesimista, porque no veo que hayan luces que nos den un poco la dirección de tener una asamblea legislativa que nos dé la muestra clara de que todavía la representación política en el país pasa por los partidos políticos y una representación política además legítima, efectiva y una representación que llene, digamos, el vacío que hoy día la gente quiere. Todas las encuestas incluso hoy día hablan respecto de que las agendas que están presentadas en la asamblea legislativa no es pues una agenda que de verdad concite interés y que sea la que realmente esté importando hoy día, ¿no? No es eso, es más bien todo lo contrario, y lo que estamos viendo son cálculos políticos meramente por distribución de cargos. El año pasado fue exactamente lo mismo, creo que estábamos sentados aquí más o menos en esas semanas, fue exactamente lo mismo, disputa por puestos de poder, cuando la gente estaba hablando de otras cosas en ese momento, recuerdo, y hoy día está pasando también lo mismo. Yo no he visto que hayan salido, por ejemplo, a dar una señal clara y contundente respecto del tema de los incendios, es decir, con alguna iniciativa importante para poder sobrellevar este tema. No he visto que se haya conformado una comisión, digamos, de investigación para ver si las instituciones del nivel central del Estado están tomando acciones sobre el tema del agua, sobre el tema de los incendios o de las sequías. Al margen de que el gobierno nos dice que está haciendo cosas, pero yo no he visto que la Asamblea Legislativa haya tomado la iniciativa
para poder hacer eso que está dentro de sus facultades, que es la fiscalización también. Creo que ahí se reclama mucho de verdad en una asamblea legislativa que, a mi juicio, está dando señales más bien de ir a contracorriente de absolutamente todo eso, ¿no? Y esa es para cerrar esta intervención, y esa es una ventana de oportunidad para quienes en el país no tienen una agenda democrática, para quienes en el país tienen una agenda rupturista, anticonstitucional. Ojo que ahí también se construyen, es decir, las agendas rupturistas, antidemocráticas, no nacen solamente porque alguien se despierte mañana y diga, bueno, voy a ir, digamos, por la vía inconstitucional. No, sino que se van germinando en base también a este tipo de señales dentro del plano formal de la política. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice en este tema don Julio Alvarado? Porque además ya algunos otros analistas habían manifestado que era la oportunidad de oro de la oposición para quizá cobrar un rol de mayor protagonismo con temas que se pueden implementar en la agenda legislativa y que tengan que ver con el interés nacional, más allá de los intereses partidarios que muchos dicen ha viabilizado casi siempre el MAS. Ahora sí es posible generar escenarios de acuerdos, de consenso, de negociación. Mira, José Luis, yo lamento sinceramente coincidir con Franklin y con Marcelo. O sea, estamos viendo que un poder del Estado, como es el legislativo, no está cumpliendo su función. Entonces, nuevamente, vuelvo yo a mi hipótesis, estamos frente a un Estado fallido. ¿Por qué? Porque lo lógico, lo normal en cualquier sociedad democrática y civilizada es que oposición y oficialismo se sienten y traten de encontrar una vía de consenso para elegir a las máximas autoridades del legislativo, teniendo en cuenta y presente que están eligiendo en el Senado al tercer hombre del Estado, que en caso de que suceda algo con el presidente y el vicepresidente, le tocaría al presidente de senadores asumir esa responsabilidad. Pues bien, vemos acá entonces que coincidimos en este punto. El Parlamento no está cumpliendo su función. Reitero, otra muestra de un Estado fallido. Por lo tanto, vuelvo a mi pregunta inicial del anterior tema. ¿Le interesa a la ciudadanía la elección de las autoridades en el Parlamento? No, para nada. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado desde el año 2006 a ver diputados y senadores, en su gran mayoría, los famosos levantamanos, que no debaten nada, no proponen nada, no fiscalizan nada, y están ahí ganando un sueldo que cuántos bolivianos muy trabajadores no pueden alcanzar ni siquiera una tercera o una quinta parte de lo que estos representantes, supuestamente representantes nacionales, ganan en diputados y senadores. Y lo que tú mencionabas, distinguido José Luis, que algunos afirmaban que esta era una oportunidad para que la oposición pueda jugar un papel mucho más proactivo de lo que ha jugado hasta el momento. Y ahí no coincido con Franklin cuando él afirma que ahora hay 3 fracciones en el legislativo. No, son 4. 2 fracciones del MAS y 2 fracciones de la oposición, ¿no? Los tránsfugas y los otros. Ahora, ¿quiénes son los tránsfugas? Al final ya uno llega a una confusión porque se acusan igual mutuamente de ser tránsfugas los unos a los otros. O sea, la ciudadanía estamos sorprendidos de que con nuestro voto que hemos dado, la ciudadanía democrática, para que las fuerzas de oposición vayan al legislativo, trabajen en forma conjunta y reflejen ese sentimiento democrático de sus votantes, vemos que no los están cumpliendo.
Y esta es una seria llamada de atención a los que han decidido las listas de candidatos el año 2020. Porque si tenemos tantos tránsfugas en las dos organizaciones políticas con representación parlamentaria, quiere decir que han hecho un mal trabajo. Y esta llamada de atención no puede repetirse el 2025, compatriotas. No puede repetirse que se elijan a unos parlamentarios, sean senadores o diputados, con una misión que vayan a defender principios democráticos al legislativo y hagan todo lo contrario. Por lo tanto, esta situación una vez más refleja que vivimos dentro de un Estado fallido. Y coincido cuando Marcelo señala sobre la satanización. Así es, Marcelo. Se ha satanizado el diálogo entre las fuerzas políticas desde el año 2006, cuando decían el que habla con los de la oposición. Se han vendido a la derecha, a los neoliberales, etcétera, y se han roto los vínculos, se han roto esos puentes que son normales en un sistema democrático. Que oposición y oficialismo se sienten, no que se convenzan los unos al otro, no se trata de eso, sino que haya un diálogo pensando en el bienestar, en el bien común de la ciudadanía, y juntos encontrar fórmulas para beneficiar a la ciudadanía, manteniendo sus principios político-ideológicos. Pero ¿cuán lejos estamos de esa situación? Porque en Bolivia seguimos viviendo un canibalismo político. Es decir, donde las fuerzas políticas no pueden conversar civilizadamente y no pueden llegar a consensos en beneficio de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Julio Alvarado. Vamos a hacer también una nueva ronda en este punto para quizá establecer algunas observaciones, puntualizaciones sobre este segundo punto. Empezamos con usted, don Franklin Pareja. Gracias, José Luis. Bueno, algo que desafortunadamente está empezando a convertirse en una práctica fáctica, abusiva, es que la labor de las instituciones en el país está empezando a ser no solamente solo cuestionada, sino está empezando a ser acosada por organizaciones, ya sea de uno o de otro bando. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral anula el Congreso de la OCAEñe y ya van, pero en gran delegación, una cantidad importante de personas a querer presionar, ¿no? Es decir, con el uso de la violencia. Y lo propio está empezando a suceder con la Asamblea Legislativa, que la aprobación de leyes ahora va a venir por la presión callejera. O sea, ¿dónde estamos? Es un país donde no hay ley, donde no hay respeto ni siquiera al trabajo que realizan estas instituciones. O sea, tienen que empezar a evacuar informes, a aprobar leyes o a hacer una u otra situación inherente a su trabajo y a sus facultades en base al ánimo, al criterio o a la presión social. Estamos destrozando completamente la institucionalidad en el país y las autoridades están empezando a ver presionadas en forma absolutamente violenta. Esto es muy peligroso porque así no se puede trabajar. ¿Qué han dicho? Que ya van a ir a tomar la Asamblea Legislativa porque, por ejemplo, vamos a hablar el siguiente punto de un presupuesto reformulado, pero a todas las acciones que empiezan a no gustar a una u otra facción, frente o fuerza política, inmediatamente está empezando a surgir la calle como el mecanismo eficaz de presión para empezar a tener resultados en función de quién tiene más potencia callejera, quién ejerce más presión, quién ejerce más violencia. En la próxima semana, José Luis, está anunciado que van a venir los mineros cooperativistas auríferos porque quieren entrar a las zonas restringidas que son parques protegidos. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren una ley. Y para modificar la ley de protección de parques, por ejemplo, van a seguramente querer presionar también al Ejecutivo. ¿Y dónde va a recalar eso? En las funciones de la Asamblea Legislativa.
tiene a toda costa el presidente del país restaurar o restituir el orden en este país. No puede ser que todos hagan lo que les dé la gana, que estén quemando los bosques y nadie intervenga, que vayan con sus mangueritas ahí a apagar cuando... Ahora ya dan gran noticia, ¿no? O sea, ya no hay más focos de incendios, como si nos tuviéramos que alegrar porque ya no hay más focos de incendio, porque ya se ha cumplido pues la misión que es chaquear, que es ampliar la frontera agrícola. ¿Para qué? Para que los agroindustriales, los interculturales, los traficantes de tierra, los explotadores de madera, todos se beneficien menos el país. Nadie le pone orden a nada. Y la Asamblea Legislativa no puede entrar en la dinámica de tener que hacer sus funciones en base a la presión social. Por último, es bueno que ahora la Asamblea Legislativa ya no tenga esta forma en la cual se ha manejado durante más de una década con Morales, que era con 2/3, porque esa era una asamblea que no deliberaba, que no legislaba y que no fiscalizaba. ¿Por qué? Porque ahí todo era a pies juntillas, todos obedecían. Ahora puede deliberar, no puede fiscalizar, pero tiene la asamblea que ponerse las pilas y lograr revertir esa espúrea, ese recurso que les impide hoy fiscalizar, y tienen que empezar a construir pactos, porque eso es la democracia. Y yo veo extrañado a muchos opositores de Comunidad Ciudadana, de Creemos, en fin, que hablan de que no hay que sentarse con los masistas. Oiga, ese espacio es un espacio de deliberación. A ver, entiendan qué es deliberar, entiendan qué es construir pactos. Eso en todo el mundo sucede. ¿Por qué? Porque siempre hay un bien superior. No pueden empezar a ellos mismos a perder, porque en realidad ya se ha perdido en este país la pedagogía del diálogo, se ha perdido la pedagogía del consenso. Ya no se negocia, porque como ha sido imposición durante más de una década, ya no hay pues la práctica de lo que significa negociar, sentarse, acordar, llegar a un consenso o a un acuerdo. Consenso es por acuerdo de todos, acuerdo es por mayoría. Eso es lo que tienen que hacer nuestros legisladores, pero muchos de ellos tienen una absoluta pobreza, otros tienen una supina ignorancia en su trabajo. Realmente tenemos una de las peores representaciones, yo creo que de muchos años, con obviamente honrosas excepciones de legisladores de uno y de otro frente, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, querido José Luis, mi preocupación se manifiesta en el sentido de que ahora se quiere empezar a generar presión, violencia. ¿Para qué? Para que se aprueben leyes mediante ese mecanismo. No puede ser. El Estado no puede permitir que las instituciones estén sometidas a ese tipo de presiones. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Para ir cerrando estas puntualizaciones sobre el segundo punto, también don Marcelo Arequipa. Sí, a ver, cuando nos referimos al papel de la Asamblea Legislativa, y hace un momento atrás mencionaba de que veo que hay una asamblea que sintoniza otro canal distinto a lo que la población está pidiendo, me refiero, por ejemplo, un titular en un periódico de circulación nacional dice: hay más de 5.000 millones de bolivianos bloqueados en el legislativo al cierre del periodo 2022-2023. Más de 5.000 millones de bolivianos. Dentro de estos 5.000 millones de bolivianos están destinados varios recursos para los ítems de los incendios y la sequía. Pero además, varios ítems que tienen que distribuirse, ya si quieres entrando un poquito al tercer punto, varios ítems que tienen que distribuirse en estos 5.000 millones de bolivianos están destinados a gobernaciones, alcaldías y universidades. Y claro, uno no entiende cómo es posible que en un contexto en el que la misma oposición, dentro del MAS y los mismos actores de oposición política dentro del legislativo
repiten constantemente la palabra crisis económica, y cuando existe una iniciativa para poder hacer algo frente a eso que ellos denominan como crisis económica, se niegan a aprobarlo. Pateen la decisión hasta, digamos, de manera casi, digamos, estratégica. Y sí creo que hay una suerte de intento así de sabotaje, como decía el ministro de Economía, para patear la decisión lo más largo que se pueda y luego postergar nomás la aplicación de esto. La administración de los problemas que vivimos en el país, en buena medida, dependen de la Asamblea Legislativa. No podemos aprobar, y no se ha aprobado hasta el día de hoy, una ley importante de violencia contra niñas y adolescentes, porque eso depende de la Asamblea Legislativa. Tampoco se ha aprobado este presupuesto reformulado, porque eso también depende de la Asamblea Legislativa. Y no porque sea, o porque eso tenga, digamos, objeciones al momento en el que estamos viviendo hoy día, sino que otra vez la traducción de la opinión pública hoy día es que la Asamblea Legislativa no hace su labor porque tiene una intención, un objetivo político partidario específico. No es por otra cosa. Es decir, se han encargado ellos mismos de posicionarse en ese plano frente a la ciudadanía, en el que hoy día están, yo diría, casi atrapados, porque ahora, ¿cómo sales de ese momento? Porque puede ser que seas un buen legislador, que no estés vinculado a estas acciones, pero hay una muy mala impresión respecto de la Asamblea Legislativa en esos temas económicos y en esos temas sociales, que no se están resolviendo y que están postergando las necesidades de la población, ya no solamente para que el Estado, el nivel central del Estado, las administre, sino que, otra vez, como decía, son los otros niveles, las otras entidades territoriales y los otros niveles de administración pública que deben administrar estos problemas y que no están pudiendo administrarlos porque pues tenemos un problema ya en la Asamblea, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Para ir cerrando también este segundo punto con algunas puntualizaciones, don Julio Alvarado, en el segundo punto, luego ingresar al tercero. El legislativo, en definitiva, va a tener un escenario distinto. ¿Qué puede suceder hacia adelante? ¿Cuál cree que vaya a ser el escenario? ¿De mayor confrontación o de un acercamiento positivo entre las corrientes, distintas corrientes políticas? Lo ideal sería que las diferentes organizaciones políticas con representación parlamentaria se sienten, negocien y se puedan elegir autoridades y se dediquen a trabajar por la ciudadanía. Sin embargo, esto no va a suceder. Y ahí otra vez lamento coincidir con Franklin cuando habla de la presión callejera. Sí, va a haber, ya se está dando la presión callejera porque el legislativo no cumple su función. Expresión del Estado fallido. No cumple su función, no puede fiscalizar, habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque una autoridad judicial de quinta le quita esa potestad constitucional a los diputados y senadores. Y diputados y senadores no reaccionan. Porque es su obligación fiscalizar. Y viene una autoridad de quinta, ¿no? Y les dice, ustedes no pueden. Y ahí queda. O sea, y la sociedad tranquila. Por eso yo hablo del Estado fallido. Aquí una persona le quita una facultad constitucional al primer poder del Estado, que debería ser el legislativo. Y todos bien tranquilos. ¿Cuánto tiempo ya llevamos sin que puedan fiscalizar? Creo 2, 3 meses, 4, no sé cuánto. Pues bien, entonces, y ahí también coincido cuando dice que hay honrosas excepciones de diputados y senadores que sí están cumpliendo su función, pero son excepciones. Entonces, como no cumple este legislativo su función, ¿no? En el próximo punto vamos a ver nosotros que eso se repite y que hace daño a los ciudadanos. ¿Por qué hace daño?
Porque se han acostumbrado en la Asamblea Legislativa, como mencionaba anteriormente, a levantar la mano. ¿Alguna vez han debatido desde el año 2007-2008 el presupuesto? No han debatido, han levantado la mano y han aprobado todo. Un presupuesto centralista, donde más del 85% de los recursos son administrados por el gobierno central. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un legislativo que ha levantado la mano y ha hecho, como hace un momento Franklin daba el dato oficial, más de 35 mil millones de dólares en deuda externa e interna. Esos son los resultados cuando el legislativo no cumple su función. Por lo tanto, se debe recuperar la función del legislativo. Este Estado plurinacional fallido debe ser reemplazado por un Estado que cumpla sus funciones fundamentales. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Julio Alvarado. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Tenemos cierta holgura. Vamos a pedirles a nuestros invitados hacer uso de la palabra, por lo menos en 6 minutos por participación, referirnos al último punto que tiene que ver con ese tema bastante preocupante, ya lo adelantaban, sobre el presupuesto 2023, presupuesto reformulado, ni siquiera estamos hablando del presupuesto que ya tendría que también estar siendo trabajado para la gestión 2024, pero en este presupuesto reformulado se ha convertido en un escenario de también disputa política, tomando en cuenta intereses que están en juego, porque el documento inicial que ha sido enviado al Legislativo en diputados se aprobó, pero en el Senado se han planteado modificaciones, y en esas modificaciones se dice se quita, se resta algunas acciones que aguardaba el Ejecutivo, pero se dice no se toca para nada ningún artículo que tenga que ver con la distribución de los recursos que ya han planteado el propio Ejecutivo. O sea, es decir, las modificaciones no cambian en nada las asignaciones presupuestarias que se contemplan en este reformulado 2023, pero se convierte en un nuevo mecanismo de disputa política. ¿Qué criterio tiene don Franklin Pareja? 6 minutos, por favor. Gracias, querido José Luis. Bolivia, desde el año 2009, como todos saben, cuenta con una nueva constitución que introduce el régimen de autonomías como una de las novedades más importantes que le ha cambiado la ingeniería política, la arquitectura jurídica al país. Y esto implica de que el tránsito de este tiempo, es decir, ya más de 10 años de la nueva Constitución, debería permitirnos que los presupuestos reflejen el sistema precisamente del régimen autonómico. No ha sucedido eso. Bolivia es un país que ha hipercentralizado los recursos, y la máxima expresión precisamente son este tipo de presupuestos donde el 80%, más del 80% de los recursos están en manos del gobierno nacional. Con lo cual existe una absoluta asimetría, porque el régimen o las autonomías, para decirlo de una forma simple, se expresa en 2 cosas. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero es bueno recordarlo. La autonomía se expresa en la desconcentración del poder y en la descentralización fiscal, o sea, poder y platita, para que las regiones empiecen a despegar en su vigor autonómico, mejorar sus niveles de desempeño, encontrar y potenciar su vocación productiva y facilitar la posibilidad de ejercer mejores políticas públicas sociales. Por ejemplo, cuando hubo el COVID, si hubiéramos tenido un régimen de autonomías más eficaz, se hubiera podido actuar de una forma mucho más eficiente también en términos de las capacidades instaladas que hubieran desarrollado las regiones. Pero como no es así, entonces cuando hay una emergencia como la pandemia, hemos desnudado que el hipercentralismo ha hecho que las regiones sean realmente muy poco eficientes
con unas asambleas legislativas departamentales que no se ponen la camiseta de sus departamentos, con una situación que lamentablemente no ha hecho que el país logre niveles de desempeño importantes en el marco de su régimen autonómico. Países que tienen sistemas de descentralización mucho más avanzados, los países nórdicos, por ejemplo, después Alemania, es decir, son países donde el gobierno nacional maneja el 50% de los recursos. En otros países el gobierno nacional maneja el 30% de los recursos. ¿Qué significa? Que el 50 o el 70% de los recursos está en las regiones. Eso permite mejorar los niveles de desempeño en todas las regiones. Bolivia no puede. Por eso cuando hay problemas todo se tiene que resolver desde la paz. Y como además tenemos un gobierno con unos elevadísimos niveles de ineptitud, obviamente no son pues lo suficientemente capaces para responder con prontitud y con efectividad. En este presupuesto, en este reformulado, sucede que ahora falta plata, pues, ¿no? Y no está mal reformular los presupuestos, porque eso sucede y cuando hay necesidad, pues hay que hacer un reformulado. Pero este presupuesto reformulado, el 70% otra vez se lo lleva el gobierno nacional, ¿no? y esto es lo más irrisorio. Para los gobiernos municipales, es decir, para los 339 gobiernos municipales, hay 868 millones de bolivianos. Para las universidades, 356, y para las gobernaciones, 39 millones. ¿Qué quiero decir con esto, José Luis, querido Julio, Marcelo? Que nuevamente estamos viendo que cuando en Bolivia se implantó el régimen de autonomías, las autonomías del meso, es decir, las departamentales, son cascarones que no tienen poder, no tienen recursos, y en la ley de clasificación de impuestos ni siquiera pueden gravar impuestos para potenciarse. Entonces los gobernadores tienen menos poder que los alcaldes. Por ejemplo, el alcalde de La Paz tiene muchísimo más presupuesto que el gobernador, que la gobernación. El alcalde de Santa Cruz dispone muchísimos más recursos que el gobernador de Santa Cruz, porque el meso ha logrado un régimen, es decir, avanzado en la autonomía, pero lo han neutralizado completamente porque no tiene capacidad recaudatoria, porque recibe ínfimas cantidades, y cuando van a los reformulados es una burla lo que les asigna finalmente a las regiones. ¿Para quién están haciendo esta reformulación? Están haciendo para que el 70% nuevamente de los recursos vaya vía gobierno nacional. Es inadmisible que suceda esto. ¿Por qué esto sigue sucediendo? Porque todavía no hemos hecho el famoso pacto fiscal. Y eso dice pues la Constitución. Eso ya deberíamos haber hecho hace más de una década. No hemos hecho nunca el pacto fiscal para corregir las asimetrías verticales y las asimetrías horizontales, de tal manera que las regiones encuentren una forma más inteligente, más equitativa y más práctica de disponer recursos, de manera que puedan ser mucho más eficientes en el desempeño, y que la rapidez de la solución de los problemas de las regiones sea mucho más ágil y con sentido de oportunidad. Pero mientras tengamos un gobierno que maneja toda la billetera, pueden haber incendios y no vamos a hacer absolutamente nada, porque los gobiernos municipales no tienen plata, las gobernaciones peor no tienen recursos, y quien tiene que hacerse cargo es el ministerio, ¿no? El Ministerio de Defensa, con el viceministro de Defensa Social, cuando eso debería estar activado directamente desde las gobernaciones. Pero esta composición que vemos en los reformulados, y este es el reformulado solamente, el presupuesto en realidad es donde se han llevado absolutamente todo el dinero. Y por último, como siempre quieren meter cosas de contrabando, ¿no? Siempre, pero con la costumbre ladina, ¿no? De querer meter algo. ¿Para qué? Para ejercer nuevamente controles. Porque si algo quieren hacer es controlar a la población, quieren controlar su gasto, quieren controlar sus ingresos, quieren controlar todo. Es una visión absolutamente
cubanizada. Yo creo que esas cosas, por eso le está poniendo un freno la Asamblea Legislativa, y eso es lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa, no a pies puntillas aprobar todo lo que antes se venía como por tubo y tenían que decir sí jefe y aprobaban todo. Ahora están sintiendo de que hay una Asamblea que parece que quiere hacer los deberes, aunque sea incomodando. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice Marcelo Arequipa? A ver, unos detalles o unos puntos que creo que son importantes en el plano de lo técnico sobre este reformulado. El 16 de agosto se envía a la Asamblea Legislativa el reformulado del proyecto. 16 de agosto. Recién empezamos a hablar de eso hace un par de semanas atrás. Es como que si agosto y septiembre hubiera estado medio dormido, ¿no? Y bueno, han hecho una lectura profunda y una discusión detallada del presupuesto. Con todo lo que hemos hablado de la Asamblea Legislativa, yo dudo la verdad de que eso así haya ocurrido. Pero bueno, 16 de agosto llega y para fines de octubre recién hemos empezado a saber por las noticias que este tema se estaba discutiendo. Se había discutido primero en diputados, luego va al Senado. El senador Hilarión Mamani es el que detiene esto, es decir, modifica ese proyecto de ley, incluso con las explicaciones del ministro de Economía, lo modifica, lo manda a diputados, y claro, ahí cuando hay modificaciones de la Cámara Revisora, eso tiene que volver a la Cámara de Origen y luego se acepta o se rechaza y se convoca al Pleno de la Asamblea Legislativa para votar por eso. O sea, el trámite todavía se torna mucho más largo si la Cámara Revisora hace algunas observaciones, ¿no? Dado que tenemos ese escenario y ese reformulado que todavía está en discusión, ¿qué permite o qué es lo que contemplaba este reformulado para las entidades territoriales? Contratar rápidamente recursos de consultoría a los municipios, es decir, para mitigar temas o para tocar, temas productivos y sociales. Este reformulado estaba destinado para eso primero. Segundo, daba más tiempo a los consejos municipales para analizar sus propias modificaciones presupuestarias. Igual los consejos municipales sabemos que en los 339 municipios tienen sus propias dinámicas. Entonces, estaba destinado para que en el nivel, digamos, de lo que es la administración en los municipios, pudiera ayudar un poco en esto. Ahora, se ha dicho que este presupuesto iba a beneficiar más a los ministerios de Defensa y de Gobierno. En este reformulado, solamente el 2,1% estaba destinado a estas carteras. El 2,1%. En cambio, más de 1.260 millones de bolivianos estaban destinados a gobernaciones, alcaldías y universidades públicas. Para temas de desarrollo productivo, dentro de este reformulado, estaba destinado el 34%, que no es un dato menor, por eso. El desarrollo productivo representaba el 34%, representa, en todo caso, el 34% de este reformulado. Temas de infraestructura y obras públicas, el 18,7%. Temas de salud, el 12%. Temas de educación, el 7,5%. Ojo que aquí no está mencionado el tema de sueldos y salarios, ¿no? Para quien piense que solamente para pagar a los maestros o a los militares, como se decía en algún momento, no está contemplado eso por si acaso. Entonces, si uno se fija un poco en perspectiva, ¿para qué estaba destinado este reformulado y qué tenía, digamos, por detrás? O qué tiene en todo caso por detrás esta posición dura en contra de aprobar este presupuesto reformulado, sobre todo del sector, digamos, denominado como el levismo. Uno tiene más bien la lectura política de que hay una secuencia en la estrategia que ellos han estado implementando. Y esa secuencia es, durante por lo menos este año, se han empeñado mucho en intentar perforar o desportillar la imagen del presidente Luis Arce con relación al tema económico. Desde diferentes aristas, desde este tema del reformulado,
el tema de acusar que vivimos una crisis económica, e incluso hablando del tema de que Luis Arce sería solamente un cajero y nada más, ¿no? Y ahí, incluso en la ironía, uno dice, pero realmente uno entiende la magnitud de lo que significa hasta ironizar con estas cosas, porque cuando hablas de menospreciar a los cajeros en el país, te estás estrellando contra la clase media, ¿no? O sea, es decir, te estás estrellando contra la clase media. Y a mis alumnos les pregunto en clases, ¿tienen amigos o tienen familiares cajeros? A ver, ¿qué opinan de las declaraciones que han salido vertidas en ese sentido? Porque todas las personas que entran a la banca empiezan de cajeros y terminan ascendiendo hasta el nivel gerencial. Esa es una carrera dentro del sistema bancario. Pero otra vez, de este tema del reformulado para mí no es coincidente, porque creo que forma parte de una estrategia, digamos, que se ha estado implementando en el bloque de las oposiciones políticas, en el bloque de la oposición dentro del levismo, para intentar, digamos, desportillar la imagen presidencial, que es con la que el presidente Luis Arce, me imagino, querrá llegar hasta el final de su mandato, digamos, en condiciones óptimas, porque esa es, digamos, su representación más nítida, es el manejo y la administración de lo económico, ¿no? Perfectamente, gracias, don Marcelo Arequipa. Para finalizar, Julio Alvarado. Bueno, yo no dudo que los evistas quieran afectar la gestión de Luis Arce. Eso es lógico, ¿no? Pero que el reformulado sea la solución a los problemas, de ninguna manera. ¿Por qué no? Vuelvo yo al dato que me he dado anteriormente. Es un presupuesto centralista. Más del 85% de los recursos están en manos del gobierno central, ¿no? Y si analizamos la composición del presupuesto, vemos que casi 20,000 millones de dólares están destinados al gasto corriente. O sea, estamos despilfarrando dinero porque hemos creado una burocracia. Imagínense, se calcula que hay entre 500,000 funcionarios públicos. ¿Qué significa eso si somos 12 millones de habitantes, estimados compatriotas? Que tenemos un funcionario público, más o menos, para cada 24 personas. Es un aparato burocrático inmenso que no podemos, un país pobre como Bolivia no puede darse ese lujo. Ese es un dato. El otro dato es que desde el 2014 en Bolivia el Estado y el Ejecutivo principalmente ha gastado más de dinero del que recibe. Por eso se ha dado el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Tratar de tapar un hueco abriendo otro hueco. Yo solamente les voy a dar un dato. Desde el año 2015 hasta el año 2023, los ingresos de dólares a Bolivia fueron negativos. Es decir, que desde el 2015 hasta el 2023, ¿saben ustedes cuántos dólares menos han ingresado a Bolivia? 12,914, 13,000 millones de dólares. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cómo ha compensado el gobierno del MAS ese dinero? Sacando de las reservas netas y también de los créditos, de los famosos créditos que nos han llevado ya a un endeudamiento que, según los organismos internacionales, ese endeudamiento no es sostenible en ningún país. Pues bien, ¿y qué es lo que ha pasado en este último periodo? Para puntualizar, nos hemos endeudado desde el año 2021 hasta la fecha en 4,250 millones de dólares. Y de todo ese dinero, uno dice, bueno, ¿para qué se endeudan las familias? Tal vez para mejorar la vivienda, para comprarse un autito. No, de todo este dinero, de estos 4,200 millones de dólares, ¿saben cuánto ha ido al gasto corriente? 3,200. O sea, nos vamos a seguir endeudando para pagar sueldos y salarios, compatriotas. No solo estamos poniendo en peligro la situación económica de todas las personas que viven actualmente en Bolivia, sino que estamos
comprometiendo la seguridad económica de los que van a venir, de las próximas generaciones. Antes de que nazcan ya los hemos endeudado, o mejor dicho, no nosotros, ya el gobierno del MAS los ha endeudado. Entonces, esta política económica irracional no puede continuar. Y hay que ponerle un freno. Y solamente se puede poner un freno de forma democrática cuando las fuerzas democráticas se unan y hagan una propuesta económica seria y realista. Pero para eso, compatriotas, tenemos que unirnos y no comenzar a pelearnos como se están peleando en el legislativo. Perfectamente. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, del politólogo Franklin Pareja, también Marcelo Arequipa, politólogo, y finalmente el analista Julio Alvarado. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.